Cuando uno se anima a hablar de los géneros más allá de la narrativa, la poesía o el teatro, se encuentra con la difícil tarea de establecer los límites para las áreas que la guardan. Tal es el caso de la ciencia ficción. A la mente se nos vienen historias extraplanetarias, encuentros con entidades desconocidas en nuestro planeta, maravillas tecnológicas que solo el paso del tiempo podrá hacer reales. Pero esto no es sino el decorado de lo que constituye un género con entidad propia. Hoy viajaremos más allá de lo estudiado por nuestras letras hispánicas, para conocer la narrativa que acoge la ciencia ficción. Atenderemos a la consolidación de este género en España y pondremos en su merecido lugar a una serie de obras que van más allá de lo que aparentan. El académico yugoslavo Darko Šubin definió la ciencia ficción como una literatura de extrañamiento cognitivo. Esta surge a raíz de tomar un elemento empírico de nuestra realidad y romperlo, creando así un universo ficcional. Una entidad desconocida, un adelanto tecnológico, un futuro posible. Estos son ejemplos de lo que Šubin denominó innovación cognoscitiva, o novum. Así, estas obras establecen una hipótesis que desarrollan dentro de su ficción. Por este motivo se asocia este género con la física, las matemáticas o la astronomía. Ciencias que, en sus inicios, le darían el nombre por el que lo conocemos. Pero esos novum a los que hizo referencia el yugoslavo dan pie al desarrollo de otras ciencias que no asociaríamos directamente al género. Las ciencias políticas, sociales, morales... En definitiva, la ciencia ficción es ante todo una visión de la naturaleza humana. Esta cualidad de la ciencia ficción la diferencia considerablemente de otros géneros, como la literatura fantástica, el terror o la novela de aventuras. Pero el ámbito académico todavía se muestra reticente a atender a sus particularidades. Parece que el arquetipo del friki no se lleva muy bien con el del erudito. Con todo, la consolidación de un género con tanto recorrido ha permitido que los lectores de ayer sean los críticos de hoy, académicos que han reconocido toda una corriente española de ciencia ficción, y su investigación arroja hechos sorprendentes. La literatura española tiene el reconocimiento de albergar entre sus obras el primer relato de viajes en el tiempo. Sí, antes de Mark Twain y H.G. Wells. Hablamos del Anacronópete, de 1887, donde, en forma de zarzuela, atendemos a los viajes al pasado de don Sindulfo García. Sin embargo, su autor se quedó a las puertas del género al desvelar que todo lo acontecido en la trama fue tan solo un sueño. En este recorrido hallamos también autores como Miguel de Unamuno, quien en su cuento titulado Mecanópolis mostró su preocupación por los adelantos mecánicos. Ramón Gómez de la Serna, por su parte, se anticipó a la invención de la bomba atómica con El dueño del átomo. Después de que estas armas de destrucción masiva cayeran sobre Hiroshima y Nagasaki, el autor reeditó la colección en la que se halla este cuento, lamentándose de que los lectores se van a alarmar cuando yo les diga que hacia el año 1928 inventé la bomba atómica. Incluso una figura de la generación del 27 como Pedro Salinas abordó la ciencia ficción en su única novela. Todos estos ejemplos tienen algo en común. Son de las obras menos conocidas y estudiadas por la crítica de estos autores, y lo poco que se ha dicho de ellas prescinde completamente de cualquier asociación al género. Estos autores tampoco eran conscientes de la dirección a la que estaban apuntando. La primera mitad del siglo XX estuvo marcada por otras corrientes que no daban pie a imaginarnos lo que vendría más tarde. Quizá el caso más cercano a lo que actualmente entendemos como ciencia ficción en esta etapa sea la obra de José de Ilola, que gozó de gran popularidad, pero los planteamientos de sus novelas, más cercanas al género de aventuras, han quedado desfasados.
La verdadera entrada de la ciencia ficción a España la tenemos a partir de los años 50, cuando surge la proliferación de los denominados bolsilibros. Estas novelitas de a duro se popularizaron enormemente entre el público español. Su reducido tamaño y la brevedad en su historia permitía la impresión en masa. Pero su inspiración venía más del cine estadounidense que de la misma literatura. Albergaban, pues, argumentos sencillos sobre aventuras galácticas que se estructuraban bajo un mismo molde y personajes tipo. Con todo, el legado de estos bolsilibros es mayor del que pensamos. Funcionaron durante esa época como un refugio para toda una generación de españoles que todavía sufrían las consecuencias de la guerra, así como la posterior dictadura franquista. Y entre sus autores, si bien quedaban bajo su misión editorial, se encontraban auténticos profesionales. En el lado más académico de nuestra literatura se hacía caso omiso a estos libritos. Por ese tiempo se tomó como discurso oficial el ensayo que Ramón Menéndez Pidal escribió en el 49, titulado Los españoles en la literatura. En este, el filólogo afirmó que un rasgo intrínseco de nuestras letras era el realismo, y este era el motivo por el que obras de corte más fantástico no surgían en nuestro país. Ciertamente, en los años 50 imperaba la novela social, que reflejaba las injusticias del momento. La ciencia ficción, al desprenderse de la realidad de los lectores, se veía como literatura escapista. Pero como vimos en los antecedentes de Unamuno y Gómez de la Serna, la condición crítica de esta literatura era algo posible. Fuera de España, de hecho, novelas como Dune o El hombre en el castillo se publicarían en los años siguientes. Estas tardarían en llegar a nuestro idioma, lo que ocasionaría una desconexión con los que se suponen los grandes referentes del género en su tiempo. Pero de igual manera haría brotar al género por vías más originales. A los bolsilibros le fueron sucediendo colecciones de cuentos, nacionales y anglosajones, una vez que estos fueron llegando al país. Con el tiempo, los autores de las novelas de a duro se fueron especializando. En nombre de todos ellos, hablaremos un poco de Domingo Santos. Su novela Gabriel fue traducida a varios idiomas, pero fue más conocido por sus cuentos. En la puerta vemos la clásica entrada de una nave espacial frente al Capitolio de Washington, pero rápidamente se desmarca del tópico cuando los robots en su interior empiezan a construir lo que parece ser el equivalente a una puerta terrestre. Quizás si hubieran seguido los cánones de lo que había sido considerado como tradicional, las cosas hubieran ido por otros rumbos. Los estándares preestablecidos señalaban que una invasión extraterrestre debía ser forzosamente poderosa, agresiva, cataclísmica, masiva, despiadada y, naturalmente, ser una invasión. Domingo Santos nos ofrece un relato sobre la inquietud del ser humano por el conocimiento, cuando nos describe cómo toda la humanidad se interroga sobre el funcionamiento de lo que es, a simple vista y en base a su funcionamiento, una puerta. El general Custer no supo qué hacer. Luego, tragando dificultosamente saliva, avanzó unos pasos, haciendo un expresivo gesto para que nadie lo siguiera. Esperó una iluminación divina, pero finalmente se dio por vencido. Aunque le juraran lo contrario, no cabía ninguna duda. Aquello era sencillamente una puerta. No estamos, por tanto, ante una historia de invasión a la Tierra, sino ante un texto que ahonda en el pensamiento humano, que constantemente busca el sentido a todas las cosas. El escritor también expuso su preocupación por el medio ambiente en Smog, donde nos presenta a una sociedad que se ve obligada a protegerse con mascarillas ante la polución que impera en el planeta. Aquella noche durmió mal. La tarde anterior había respirado un poco y aunque en el centro de urgencias le dijeron que no había sido afectado ningún órgano vital, la preocupación no se barre con el plumazo de unas simples palabras tranquilizadoras.
En el umbral se detuvo unos segundos para echar el maquinal vistazo diario al control de polución exterior. Grado 3 marcaba. Escogió una mascarilla de grado 5. Salió a la bruma. Domingo Santos fue también uno de los fundadores de la revista más importante de ciencia ficción en lengua española. Hablamos de Nueva Dimensión, que alcanzó reconocimiento mundial y llegó a los 148 ejemplares sin contar los números extra. En su trayectoria dieron, por cierto, cabida a ciertos textos latinoamericanos. Si bien en este vídeo nos centramos en el caso español, estamos seguros de que Hispanoamérica tuvo una corriente igual de interesante. Si quieres aportar algo a este aspecto, puedes hacerlo en la sección de comentarios. La revista sirvió como criba con la que acceder a lo mejor del género. Muchos de los cuentos presentes hoy en varias antologías salieron de Nueva Dimensión. Tal es el caso de los escritos por Juan García Atienza, quien siempre anheló producir la gran película de ciencia ficción española. En Llanto por un planeta chico se nos cuenta los días previos al rescate de unos arqueólogos en un pequeño planeta abandonado. Hicieron lo único que podían hacer después de creerse definitivamente perdidos en el espacio. Se emborracharon. Siguieron bebiendo sin molestarse en cerrar sus escafandras a pesar del aire tenue que tenían que respirar. Algunos chorritos de whisky cayeron sobre el polvo grisáceo y microscópico que cubría toda la superficie del pequeño mundo. Estos arqueólogos tuvieron suerte, pero en la parte final del relato se nos revela que lo que parecía ser un planeta calcinado era el hogar de toda una civilización microscópica. Al parecer, la existencia de la microhumanidad Magic pasó totalmente desapercibida por los prospectores, que destrozaron inconscientemente con su presencia, proporcionalmente gigantesca, buena parte de la tierra de Hyul, sede principal de la civilización Magic. Quizá como guiño a sus estudios filológicos o a esa parte académica que siempre desprestigió su campo literario, García Atienza finaliza el relato colocando la debida bibliografía de la Enciclopedia Galáctica, donde vendría atestiguado el incidente. Hasta el momento tan solo hemos visto cuentos, y esto se debe a que la ciencia ficción muchas veces tenía que atenerse a una sección muy limitada del universo ficcional para no desviar demasiado la trama. No obstante, varios autores escribieron novelas que supieron hacer frente al novum planteado. Lágrimas de luz de Rafael Marín es ejemplo de ello. Hablamos de la que se considera primera novela de ciencia ficción en España, en la que los tintes de aventura espacial acogían referencias a la literatura clásica española. Rafael Marín, además de salir de la revista Nueva Dimensión, estudió nada más y nada menos que filología. Sabiendo esto, poco nos extrañan sus referencias a La vida es sueño o al poema de Miocid que hallamos en su novela. A estas alturas nos encontramos en los 80, década en la que incluso autores de renombre se introducían en la ciencia ficción. Es el caso del profesor Torrente Ballester, que en homenaje a Isaac Asimov publicaría la novela titulada Quizá nos lleve el viento al infinito. Se trata de una historia de espías y robots que se enmarca dentro del género, pero que una vez más la crítica literaria ha evitado asimilar a este. Afortunadamente, no todos tuvieron estos prejuicios. Jorge Campos, crítico de literatura hispanoamericana y miembro de la generación del 36, también vio algunos cuentos publicados en Nueva Dimensión. En el titulado Comunicación vemos una unión de la ciencia ficción con el costumbrismo rural. Con gran humor relata cómo la llegada de un ovni a un pueblo causa la confusión de la gente, creyendo que alguna productora ha llegado para filmar una película. Resulta curioso atender a este contacto extraterrestre con las escenas de la taberna, el programa de toros, la noticia que pasa de boca en boca entre la gente del pueblo, todo un cuadro de costumbres.
Con el tiempo llegaron los fanzines, publicaciones hechas por y para aficionados que permitió mayor publicación y lectura de este género. A este le siguieron los premios y reconocimientos a los autores más célebres. Pero la ciencia ficción en España siempre permaneció entre un público muy reducido. En la literatura del país, las fabulosas historias de space opera tipo La Guerra de las Galaxias no tuvieron un impacto significativo más allá de los bolsilibros. Fue más bien la inquietud de ciertos escritores por las posibilidades del género lo que permitió la creación de esta corriente en la lengua española, pero aún la crítica académica tiene trabajo pendiente. La literatura en lengua española acoge entre sus obras algunas de las mayores creaciones artísticas de la humanidad. Tal es el legado de nuestras letras hispánicas que el estudio de los clásicos sigue tan vigente como antaño. Pero no por mirar al pasado debemos ignorar el futuro. Hagamos como algunos de estos escritores que, mirando al cielo, se plantearon los posibles destinos que afrontaría el ser humano. Si te ha gustado el vídeo, te invito a suscribirte a Demiurgo, así como dar me gusta y dejar tu opinión en la sección de comentarios. Muchas gracias.